Muy buen día, estimados amigos. René Sanchinelli les saluda. Hoy tengo el gusto de tener a Ricardo Méndez Ruiz acá, con quien vamos a platicar un poco sobre este año tan extraño. Según prensa, hoy se titula que nadie está contento con los resultados que hemos tenido. Ricardo, muy René, buen día, es un placer tenerte acá. Igualmente, René, gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes nuevamente. Gracias, mira. Queremos hablar un poco sobre tu opinión del resultado de este 2014 que estamos pasando. ¿Cómo lo ves vos? René, más que del resultado 2014, me gustaría a mí darte mi opinión con respecto al resultado del gobierno a lo largo de su gestión. Está terminando ahora su tercer año de gobierno y definitivamente el balance es negativo. Un gobierno sumido en la corrupción, un gobierno sumido en la torpeza. Habrá algunas excepciones dentro del organismo ejecutivo, habrá algunas honrosas excepciones, muy pocas, pero desafortunadamente funciona mal desde la cabeza, y si la cabeza está mal, lo demás funciona mal también. Me llama mucho la atención observar el desprestigio que aparentemente el presidente, por ser militar, ha traído al ejército. ¿Qué podrías comentarnos al respecto? ¿Qué piensa el ejército? En primera instancia estoy de acuerdo con lo que decís, René. La gente interpreta el gobierno de Otto Pérez Molina como un gobierno militar, a pesar de que no lo es. Es un gobierno presidido por un militar, pero no es un gobierno militar. El último gobierno militar que hubo en Guatemala fue el del general Mejía Víctores. Antes de él, el del general Ríos Montt, y antes de él, el del general Lucas García. Yo me inclinaría más por los dos últimos, que fueron gobiernos que no fueron democráticamente electos. Ahora, el de Otto Pérez Molina es un gobierno civil. Esto nos demuestra que la capacidad no es un asunto de uniformes, porque mucha gente recuerda a los gobiernos militares como buenos gobiernos, como gobiernos rectos, como gobiernos en los que no hubo corrupción o la hubo en muy pocas dimensiones. Actualmente estamos inmersos en un mar de corrupción, en un mar de torpeza. El presidente de la República es corrupto por acción y es corrupto por omisión. Vemos que permite a la vicepresidenta Roxana Valdetti hacer lo que se le dé la gana. Es la vicepresidenta quien, ante la percepción ciudadana, tiene las riendas del país. Cada vez que la señora abre la boca es para decir una torpeza. Guatemala en general, diría yo, descalifica, desaprueba, desautoriza el gobierno de Otto Pérez Molina. Es un gobierno legalmente electo, pero ya no es un gobierno legítimo. Una de las cosas que nos damos cuenta es de que cada vez la escuela de ir cooptando los poderes del Estado es como que más astuta, o se van agarrando. Ya saben que todo pareciera que se mueve con dinero, y a raíz de eso varios sectores políticos, y desde hace mucho tiempo atrás también, han estado hablando de una refundación del Estado, de una reingeniería, me gustaría llamarlo a mí. Y ¿será ya hora realmente de mover esos pesos y contrapesos que han demostrado que no han estado funcionando, Ricardo? El término refundación del Estado, creo yo que hay que definirlo de una manera muy precisa. El proyecto que se conoce con ese nombre yo lo desconozco sus detalles, pero creo que sí se podría hablar de una refundación del Estado en base al manual de comportamiento que existe para la ciudadanía, para la República. Es la Constitución Política de la República de Guatemala. Nos tenemos que sentar a analizar si la Constitución se ha respetado o no se ha respetado. Mi respuesta es que no. Hay muchos puntos de la Constitución en la que se ha fallado.
Es importante redireccionar el manejo de la cosa pública para hacer cumplir la Constitución, especialmente su artículo primero, en el que se expresa de manera muy clara que el Estado tiene como principal objetivo el bienestar de la sociedad, y eso no se da. Cierto. Una de las cosas que también trascendió este mes es un comunicado hecho por la Embajada norteamericana en relación a recomendarle a la Corte qué hacer. ¿Qué opinas al respecto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿O sí, qué pasa ahí? El 19 de diciembre, la Embajada de los Estados Unidos emitió un comunicado de prensa, el cual ha sido publicado, hasta donde yo sé, únicamente por medio de las redes sociales. No sé si hasta el día de hoy habrá salido ya impreso en algún medio. Más que un consejo, lo que hace la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala es amenazar de forma abierta y de forma directa al tribunal que será encargado de juzgar al general Efraín Ríos Montt y al general Mauricio Rodríguez Sánchez por el supuesto delito de genocidio. Este es el tribunal de mayor riesgo B, que actualmente está juzgando el caso de la Embajada de España, precisamente. Lo que hace la Embajada de los Estados Unidos, lo que hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos por medio de su embajada en Guatemala, es amenazar de manera directa y de manera abierta a ese tribunal para que resuelva una condena en contra de los generales. Y recordemos, esto ya se ha dicho mucho y es cierto, que no es una condena solo contra los dos generales o solo contra el ejército de Guatemala, es una condena contra todos los guatemaltecos, que seremos tildados como genocidas en todo el mundo, ante un hecho, ante un delito que nunca ocurrió. Y es importante que analicemos la raíz de ese proceso, René. Y es que la principal duda con respecto a todo el supuesto genocidio en Guatemala es si ocurrió o no ocurrió. Nunca nadie, ninguna instancia, ha comprobado que en Guatemala hubo genocidio. La anterior fiscal general Claudia Paz y Paz, en una entrevista que dio, si mal no recuerdo, al diario El Periódico, ella dijo de forma muy clara que el proceso se había iniciado debido a que una ONG, la ONG Justicia y Reconciliación, simplemente había puesto una demanda, y a partir de esa demanda se había iniciado un proceso por el delito de genocidio. Ella fue muy clara en ese sentido. Entonces no ha habido ningún ente internacional ni nacional ni de ninguna naturaleza que definiera que en Guatemala, me refiero a un ente creíble, a una institución oficial, que haya definido que en Guatemala hubo genocidio, simple y sencillamente porque no lo hubo. Recordemos, René, que a lo largo de todo el enfrentamiento armado interno, la prensa internacional estuvo presente en Guatemala, y más en la época más cruenta del enfrentamiento, es decir, entre 1979 y 1984. Ahora, Ricardo, una cuestión acá es, tal vez no el fondo del problema en la Corte, pero es válido que una embajada, ¿podría el embajador de Guatemala llegar y emitir un comunicado donde le dice a Estados Unidos y a su Corte Suprema que haga tal y tal cosa? Es que no se puede, René. Podemos tomar como ejemplo un caso emblemático, y es el de los miembros de Al Qaeda que se encuentran prisioneros en Guantánamo, en la base militar de Guantánamo. Es una base de los Estados Unidos en territorio cubano, una cosa complicada que sería bueno analizar en otro programa, el porqué de esa base de los Estados Unidos en la isla de Cuba. En ese lugar permanecen hasta el día de hoy alrededor de 130 supuestos miembros de Al Qaeda que están siendo sometidos a tortura, según ha declarado de manera oficial ya el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El embajador de Guatemala no puede, bajo ningún punto de vista,
el embajador de Guatemala en los Estados Unidos emitir un comunicado en el que se opone a las acciones de tortura de los Estados Unidos en Guantánamo, a pesar de que es un hecho notorio, simple y sencillamente porque se violaría el convenio de Viena, en donde se establecen de manera muy clara cuáles son los límites que los diplomáticos tienen en los países a los cuales están asignados. Y en este caso la Embajada de los Estados Unidos no tiene absolutamente nada que hacer en nuestros asuntos internos, máxime si se trata del sistema de administración de justicia. Y más si se trata de un tema en el que los Estados Unidos participaron. Ellos saben con precisión que en Guatemala no hubo genocidio. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos participaron. A pesar de que nos cortaron la ayuda militar a raíz abierta del problema de Belice, no sí, directamente de la guerra. La historia oficial, René, dice, y es decir, la historia oficial de los Estados Unidos y la nuestra, que la ayuda militar de los Estados Unidos se cortó a raíz de violaciones a los derechos humanos en 1977. Pero en Guatemala en 1977 la segunda etapa del conflicto armado interno era incipiente, las operaciones militares eran incipientes, pero sí había un grave problema con Belice, que en ese entonces era una colonia del mayor aliado de los Estados Unidos, es decir, de Inglaterra. Debido a eso fue que a Guatemala los Estados Unidos le cortó la ayuda militar, no a violaciones a los derechos humanos. Entonces, los Estados Unidos, por medio de sus organismos de inteligencia, por medio de sus consejeros, de sus asesores militares, sabían qué era lo que estaba pasando aquí y sabían perfectamente, como saben hoy, que en Guatemala no ocurrió jamás un genocidio, pero el actual gobierno socialdemócrata de los Estados Unidos, presidido por el señor Barack Obama, está presionando de forma abierta para que los tribunales emitan una sentencia condenatoria, y eso definitivamente viola el convenio de Viena. Y hablando de Barack Obama, ¿qué opinión le merece a Ricardo Méndez Ruiz el asunto de abrir relaciones diplomáticas con Cuba? Muy bueno. Yo creo que eso es algo que los Estados Unidos debió haber hecho por lo menos hace un par de décadas. El gobierno de los Castro ha trascendido 11 presidentes estadounidenses hasta el día de hoy. Si ellos quieren obtener resultados diferentes, tienen que hacer cosas diferentes. El gobierno de Fidel Castro hubiera caído hace muchísimo tiempo si el embargo se hubiera suspendido, ¿verdad? Pero interesante opinión. Lo que han hecho con el embargo, René, es fortalecer la dictadura de los Castro. Ahora está Raúl Castro al frente del gobierno. Lo que han hecho es fortalecerlo, porque han convertido la isla de Cuba en un reino, en el reino de los Castro. Y les ha dado una excusa perfecta. Sí, y a los cubanos los han convertido en sus súbditos. Es como un castillo que tiene un enorme foso alrededor. Y así muy rápido, Ricardo, amenazas y oportunidades para Guatemala. ¿Cómo nos irá a afectar eso? Yo tuve la oportunidad de comerciar con Cuba a inicios de la década del 2000. Podría decirte sin temor a equivocarme que tal vez he sido uno de los empresarios que más volumen ha comerciado con Cuba. Me dio lástima realmente ver el ímpetu de los cubanos para tratar de hacer negocios, pero al mismo tiempo su frustración al no poder concretarlos debido a que no cuentan con insumos para poder trabajar, ¿verdad? Recuerdo que mientras estábamos cargando un barco de azúcar, eso era muy común, porque eso era lo que comerciábamos con Cuba, azúcar, los trailers que llevaban del ingenio al barco el azúcar, a veces no se podían movilizar simplemente porque no había diésel, no había combustible para poderlos movilizar. Y si había combustible para los trailers, no podían moverse las grúas para cargar el barco. Entonces, y eso es algo que se irradia a toda Cuba funciona así. Pero así, digamos, rápidamente, no nos irá a afectar económicamente, porque cuando esté abierta la Florida, los norteamericanos van a dedicar todo a... Sí, nos van a echar tierra probablemente. Es muy probable. Es que, ¿qué va a suceder, René?
van a así encontrar, rápidamente. sí, ¿qué va a suceder, René? Van a encontrar a un pueblo dispuesto a trabajar, a un pueblo dispuesto a hacer negocio y a generar negocios y a generar finanzas. Mientras que nosotros somos un país peligroso para invertir. Somos un país que está lleno de confrontación. Aquí no podés invertir en la industria en muchas áreas del país simplemente porque las personas que se encargan de confrontarnos a los guatemaltecos no te lo van a permitir. Y Cuba va a abrir sus brazos para la inversión extranjera a 90 millas de los Estados Unidos. Entonces es muy probable que sí nos perjudique. Es más una amenaza, pero tenemos que cambiar de actitud. Pero no puede seguir Cuba prisionera de los Castro. No puede, y tenemos que cambiar nosotros para poder competir con ese mercado que se va a abrir a 90 millas de los Estados Unidos. Exactamente. Y respecto al cambio, lo que hemos estado hablando, estimados guatemaltecos, es de que las cosas no están funcionando bien en Guatemala. Todos, no importa de qué tendencia ideológica se sea, podemos ver eso con solo salir a la calle. Y definitivamente necesitamos gestionar un cambio en nuestra forma de hacer las cosas. Como bien decía Ricardo y como dijo también Barack Obama, las palabras de Einstein, si haciendo lo mismo no vamos a conseguir resultados diferentes. Ricardo, nos quedó cortísimo el tiempo, como siempre con vos. Para la próxima entonces, estimados amigos, muchísimas gracias Ricardo. A ti, René, muchas gracias. Buen día. Gusto.